Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya dije, lo prometido es deuda y como esta madrugada no ha habido partidos de la NBA, os traigo este vídeo en el que vamos a debatir sobre la situación actual de los Washington Wizards. Son los Washington Wizards que están sumergidos en una crisis interna muy profunda de la que yo creo que tienen que salir sacrificados. Tienen que salir sacrificados y pesos pesados del equipo, ya sea Bradley Beal, John Wall u otro jugador, porque esta situación, sobre todo para la franquicia de la capital de Estados Unidos, no se puede aguantar más. De hecho, para que veáis un poco lo que ha producido toda esta especie de crisis, como ya os he dicho, de los Washington Wizards, sobre todo, quiero destacar que la franquicia, tras comprobar que sus resultados en este inicio de temporada no están siendo los esperados y que la química de un equipo bien armado desde hace años está en un claro declive en la conferencia este, pues bueno, se ha tomado la decisión de poner absolutamente a todos los jugadores, incluidos John Wall y Bradley Beal, en la palestra como transferibles. Además también está el papel, por ejemplo, del entrenador, ¿no?, de Scott Brooks, que mucha gente pues estaba diciendo que, bueno, iba a ser el primer sacrificado, pero que Washington Wizards hoy por hoy no se lo plantea, no es el objetivo principal debido a lo dificultoso que resultaría económicamente desprenderse de él, dado su lucrativo contrato. Y todo apunta obviamente a los jugadores, como finalmente afirmó Adrian Wojnarowski. Y de hecho, para esto, para hacer un análisis un poquito más profundo, para meter ahí el bisturí en los Washington Wizards, vamos a hacer un poquito de review, vamos a, bueno, pues como digo yo siempre, ¿no?, remontarnos unos días atrás para ver qué ha ido pasando en los Washington Wizards hasta, bueno, pues hasta llegar a estos días, a esta situación. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta, que tengáis en mente, son los Washington Wizards del año pasado, es decir, de la 2017-2018. ¿Por qué? Bueno, porque esos Washington Wizards acabaron la temporada regular con 43 victorias, 39 derrotas y, bueno, pues acabaron octavos en la conferencia oeste con su ya entrenador Scott Brooks. Además, en los playoffs, pues bueno, perdieron en primera ronda 2-4 contra Toronto Raptors. Y por otra parte, la plantilla que tenían era Bradley Beal, Tim Frazier, Marcin Gortat, Ty Lawson, Ian Mahinmi, Chris McCullough, Jody Meeks, Markieff Morris, Kelly Oubre Jr., Otto Porter, Devin Robinson, Tomas Satoransky, Mike Scott, Ramon Sessions, Jason Smith y John Wall. Además, el Big Three de esa temporada yo creo que obviamente pues lo tenemos claro, sobre todo los dos líderes del equipo, ¿no? Bradley Beal, que era su máximo anotador, 22,6 puntos, y el auténtico líder de los Washington Wizards, que es John Wall, 19,4 puntos por partido. El tercer miembro, por otra parte, de este Big Three, como digo yo, sería Otto Porter Jr., que era también el tercer máximo anotador de la franquicia con 14,7 puntos por partido. Por otra parte, vamos a analizar el quinteto más utilizado, el mejor quinteto que tenían los Washington Wizards para Scott Brooks. Digo el mejor quinteto porque fue el que más minutos disputó en cancha y obviamente pues si es el que más minutos jugó y el que más utilizas es porque ves que el equipo juega mejor con él. El quinteto sería Bradley Beal, Marcin Gortat, Markieff Morris, Otto Porter Jr. y Satoransky. Quiero destacar obviamente que John Wall creo que el año pasado estuvo lesionado porque solo disputó la mitad de temporada regular, es decir, una temporada regular tiene 82 partidos, John Wall solo disputó 41. Dicho esto, este era el quinteto más utilizado de Washington Wizards durante el año pasado, con el que más a gusto se sentía tanto la franquicia como Scott Brooks. Y ahora vamos a analizar los Washington Wizards de esta misma temporada, de la 2018-2019, una temporada que no ha terminado, pero que tienen ahora mismo un récord de 6 victorias, 11 derrotas, marchan décimos en la conferencia este, sigue siendo el entrenador Scott Brooks y ahora mismo su mejor quinteto titular, vamos, por antonomasia, porque fijaos, el primer quinteto titular he estado mirando que ha disputado ya 128 minutos, 26, y el segundo 58, o sea que hay bastante diferencia. El primer quinteto, el favorito por Scott Brooks, es John Wall de base, Bradley Beal, Dwight Howard, Markieff Morris y Otto Porter. O sea, ¿veis la diferencia en cuanto a reforzamiento de la plantilla del quinteto? No hay color de un quinteto del año pasado a un quinteto de este año. Es que no hay color. Quiero decir, en este año ya cuentan con John Wall, cosa que el año pasado en gran parte de los partidos no pudieron contar, sin contando con Bradley Beal, con Markieff Morris y Otto Porter, pero es que encima de Marcin Gortat lo han reforzado esa salida con la llegada de Dwight Howard, sin contar obviamente el roster que tienen actualmente los Washington Wizards, es decir, contando además el banquillo, porque además de Markieff Morris, John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, etcétera, tienen a Kelly Oubre Jr.,
Austin Rivers, Ian Mahinmi, que seguían manteniéndolo, Tomas Satoransky, que siguen manteniéndolo, Jason Smith, Trey Brown Jr., Jeff Green, Devin Robinson, Thomas Bryant y Jordan McRae. Y a todo esto también hay que sumarle a Okaro White, que se reunirá en breves a la franquicia de los Washington Wizards. Pues a pesar de todos estos refuerzos que para mí son de bastante calidad, porque vale, Dwight Howard no es ese Dwight Howard de Orlando Magic, pero sigue siendo Dwight Howard, es un pivot dominante que si quiere puede ganarte los partidos. No digo que ahora mismo sea una superestrella como era de la NBA, pero un partido por lo menos él te lo puede ganar, porque sigue siendo dominante, el físico lo tiene y sabe jugar bien, es lo que hay. Y por ejemplo también si hablamos de Jeff Green fue un jugador que en muchas ocasiones era el segunda espada de LeBron James en Cleveland Cavaliers, demostró de lo que era capaz y a veces partidos pues tiene flashazos, muestra su calidad, pero a veces se viene abajo. Yo no entiendo el rendimiento de Jeff Green, la verdad, porque es un jugador que podía dar mucho de lo que realmente está dando. Pero sobre todo lo que yo creo que es el núcleo del problema grande, gordo de Washington Wizards, creo que son los jugadores tops, los jugadores gordos, los peces gordos del equipo, tanto John Wall como Bradley Beal sobre todo. Creo que son dos jugadores que han tenido una gran carrera en Washington Wizards. John Wall para mí es uno de los mejores jugadores que han pasado por la franquicia de Washington, Bradley Beal posiblemente también, pero creo que esa falta de éxitos conseguidos por la franquicia, pese a muchas veces, jugar un buen baloncesto, eso ha supuesto ya una frustración, y todo esto que se ha ido acumulando al cabo de las temporadas finalmente pues ha desembocado en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos en cuenta que John Wall fue un jugador que por ejemplo llegó en la temporada 2010-2011 a la franquicia de Washington, y si hablamos de Bradley Beal destacaremos que llegó en la 2012-2013 también a Washington. Teniendo en cuenta esto, en la 2010-2011 Washington, bueno, pues obtuvo un 23-59 de récord, y en la 2012-2013 con Bradley Beal su primera temporada 29-53, pero ya en la 2013-2014, una temporada en la que, bueno, pues Bradley Beal ya tenía un poquito más de rodaje y John Wall tenía mucha más experiencia, quiero destacar, fijaos, 44 victorias, 38 derrotas. 2014-2015, 46 victorias, 36 derrotas. 2015-2016, 41-41. 2016-2017, 49-33, convirtiéndose en la mejor temporada desde que estaban John Wall y Bradley Beal. Y por ejemplo, 2017-2018, que lo hemos analizado, un 52,4% en victorias, 43-39. Yo teniendo en cuenta todas estas estadísticas y teniendo en cuenta cómo juegan ahora mismo los Washington Wizards, pues yo creo finalmente que es un problema de que no han llegado los éxitos, de frustración tanto por John Wall como Bradley Beal. Yo creo que se ven dos jugadores que se merecen obtener muchas más cosas. No estoy criticando a los jugadores en plan de que ahora mismo están pensando más por ellos que por el equipo, no, pero yo creo que es una frustración colectiva. En plan, Washington Wizards es un equipo que se ha reforzado bien, para mí tiene mejor equipo que el año pasado, pero a pesar de reforzar ese equipo no están logrando tener un estilo, no están logrando tener un baloncesto propio, no están sabiendo dominar en ciertas partes del juego, y lo que es obviamente mucho más importante, no está viendo lo que yo digo siempre, ¿no? Con penetración y, bueno, pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? Comunicación entre los compañeros. Y esto se corrobora con las noticias que saltaron sobre los Washington Wizards, en las que afirmaban que saltaban chispas entre jugadores y que se llegaron a gritar incluso en los entrenamientos del equipo. De hecho, Sam Sarainia, por ejemplo, ha destapado que en los últimos días Washington vivió una severa disputa durante un entrenamiento. Al parecer, varios jugadores estuvieron especialmente expletivos, con gritos y acusaciones cruzadas entre unos compañeros y otros. Bradley Beal fue uno de los jugadores que no dejó la lengua en el aparcamiento y se preocupó de hacer saber su descontento con la situación a varios miembros del cuerpo técnico del equipo, diciendo: llevo aguantando esto 7 años. Como apunta Sarainia, este tipo de chispazos puede ser hasta normales en un conjunto que no está cumpliendo con las expectativas de principio de temporada. Obviamente esto es obvio, ¿no? Si al ambiente de crispación, de frustración que hay en un equipo le sumas por ejemplo, derrotas, mal juego, los resultados no llegan, pues es como si echas una cerilla encendida a un barril de gasolina. Obviamente todo esto va a explotar por los aires. Y claro, para mí toda esta situación está propiciando que Washington, sobre todo en los últimos años, ya esté buscando culpables y se esté dando cuenta que el proyecto que tenía con John Wall y Bradley Beal ha sido muy bueno, porque bueno, pues Washington Wizards ha sido un equipo de conferencia durante los últimos
últimos años, pero que no le pueden sacar más jugo. Es decir, creo que han llegado hasta aquí con John Wall y Bradley Beal. Creo que lo necesario sería buscar un traspaso positivo para ambas partes, sobre todo por lo que significa John Wall y Bradley Beal para la franquicia y sobre todo para la propia franquicia, ¿no? Se hablaba de un posible traspaso de Bradley Beal a Los Ángeles Lakers, en el que, bueno, pues podían obtener a Brandon Ingram o, por ejemplo, otro tipo de jugador, que para mí sería positivo sobre todo para Washington Wizards, porque Washington es una de las franquicias como las que hay en la NBA, comparada ya no tanto porque... Bueno, sí, también comparada con el pasado de Toronto Raptors y comparada, por ejemplo, con Portland Trail Blazers. Toronto Raptors tenía a DeMar DeRozan y a Kyle Lowry, pero finalmente era un equipo que en temporada regular se salía, conseguía ser incluso primero de conferencia oeste, pero se topaba en playoffs con los Cleveland Cavaliers, solo con LeBron James, por ejemplo, el año pasado, y no eran capaces, y hasta ahí llegaban, era su techo. Toronto se dio cuenta, traspasaron a DeMar DeRozan, consiguieron a Kawhi Leonard, y no sabemos cómo disputarán los playoffs, pero de momento han tenido una mejora considerable junto con Kawhi Leonard, y también obtuvieron en ese traspaso a Danny Green. Y por otra parte, el otro equipo comparable, como he dicho, es por ejemplo Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers es un equipo que tiene a dos espadas, como son una principal que es Damian Lillard y una segunda espada como es CJ McCollum, pero que en muchas ocasiones se ha hablado que es un proyecto que no va a llegar a más, que es que Portland con esos dos jugadores ya está. A lo mejor también sirve el apoyo de Jusuf Nurkic, pero es que ya de ahí no pasan, ¿no? O sea, no es un equipo que va a optar a ganar el título de la NBA, a no ser que haga un juego espectacular. Y creo que es el caso de Washington Wizards, y creo que es el caso porque es que ya ha llegado a su fin, es que se ve. Es que, por ejemplo, la crispación que se ve de Bradley Beal se palpa, sobre todo con esa frase de llevo aguantando esto 7 años. Es como llevo acumulando esto durante 7 años y tengo que explotar, y exploto ya. John Wall, más de lo mismo. John Wall, que fue, pues creo, suspendido por decir no sé qué frase le dijo a Scott Brooks, al final fue suspendido. Hay mucha crispación y creo que esto no es sano, y a medida que pasen los días y se mantenga esta situación, va a ir empeorando tanto el juego, el rendimiento y la situación absoluta de los Washington Wizards. Por lo tanto, lo que yo haría sería traspasar o a uno de los dos o a los dos, preferiblemente a uno. No me gustaría, si yo fuera Washington, perder o a Bradley Beal o a John Wall, pero uno de los dos lo traspasaría porque esto es insostenible. Creo que el proyecto de los Washington Wizards está llegando a su fin, creo que ya ha llegado a su fin, y que el resultado que estamos obteniendo y que estamos viendo en estos Washington Wizards es el final de una olla que ha aguantado bajo presión durante muchos años y finalmente ha terminado explotando. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si estáis de acuerdo o no en cuanto a mi opinión sobre estos Washington Wizards, en cuanto a mi opinión, si es un proyecto ya fracasado y terminado o un proyecto que todavía le quedan años de vida. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!